Cordial saludo, profesores. En este segundo video tutorial vamos a trabajar el tema de la consigna académica, sus tipos de consignas y sus características. Entonces vamos a pasar directamente acá a todas las tecnologías Formatean la Mente para explicar un poco acerca de la importancia de utilizar consignas en los contextos educativos. Entonces nos dice Carles Bonereo que antes de la escritura teníamos una mente oral que debía memorizar mucho, teniendo en cuenta que era la única manera de conservar la información. Ya durante la escritura, aunque la memoria sigue teniendo un papel importante, ya es más fácil manejar la información porque está guardada en los textos. Sin embargo, existe la dificultad de que nosotros no podemos tener textos en cualquier momento, entonces por eso la memoria sigue teniendo importancia. Mientras que en la revolución de las tecnologías de la información y la comunicación, los nativos y emigrantes digitales no memorizan mucho porque no tienen esa necesidad, teniendo en cuenta que la información está en Internet, y como Internet ahora está en los dispositivos móviles que están junto a ellos permanentemente, entonces la memoria empieza a perder importancia y empieza a adquirir importancia la capacidad para relacionar la información y para hacer búsquedas de esa información en Internet. Esto lo tenemos que tener en cuenta a la hora de realizar las instrucciones para nuestros estudiantes, y también entendiendo que nosotros normalmente en la universidad lo que hacemos es brindarles la instrucción de manera oral en el salón de clases y ellos solamente logran recordar una parte de esa instrucción. Por eso cuando van a su casa y elaboran su trabajo, no logran cumplir con la tarea satisfactoriamente como el maestro lo espera, porque no logran recordar toda la instrucción. Por eso debemos brindarles una herramienta adicional como la consigna académica para que ellos tengan la información necesaria para realizar su tarea. Adicionalmente a esto, cuando le presentamos la instrucción en un texto, tenemos la posibilidad de los maestros planear el texto y organizarlo de manera que el estudiante lo pueda comprender. Entonces todo esto ayudará para que haya mayor éxito en las actividades de aprendizaje. Entonces aquí el material nos brinda la información de sobre qué es una consigna. Entonces vemos que la consigna es un texto. Es un texto corto que se produce en la interacción sociodiscursiva en todos los niveles de enseñanza. Este texto puede ser oral o puede ser escrito. Este texto media la tarea en la coherencia de su realización. Permite organizar las acciones mentales de los aprendices para regular, ordenar y dirigir esa acción. Ahora, como un tipo textual, la consigna es breve, pero por ser breve no quiere decir que sea simple, sino que puede presentar dificultades para su comprensión y resolución. Por eso hay que tomarse un tiempo para redactar las consignas. Está presente en todas las áreas y niveles académicos. En algún tiempo, o por lo menos las investigaciones que han trabajado el tema de la consigna se han concentrado en los niveles escolares de educación básica y media, pero también han empezado a incursionar en el tema de la consigna en la universidad porque se considera que es un tema que atraviesa todos los niveles escolares. La consigna puede ser abordada desde diferentes planos de análisis que más adelante vamos a ver cuáles son. En cualquiera de esos planos de análisis puede existir ambigüedad y esto puede ocasionar que el estudiante no comprenda la instrucción. Entonces veamos cuáles son esos planos de análisis. Entonces vemos que los planos de análisis son el lexical, morfosintáctico, y el textual. El lexical está referido al vocabulario técnico, al vocabulario que es propio de las disciplinas. Aquí puede existir ambigüedad en la consigna, sobre todo cuando los estudiantes están en una etapa inicial de su carrera, entendiendo que aún no tienen el bagaje de ese vocabulario técnico
y muchas veces los profesores lo utilizamos sin caer en la cuenta de que los estudiantes no tienen los significados de muchos conceptos que nosotros manejamos. Por esto en este nivel pueden existir ambigüedades. Por eso es bueno acompañarlos de sí un vocabulario técnico, pero un vocabulario técnico que esté acompañado de una explicación que pueda permitir que todos los estudiantes, desde el más aventajado hasta el que tiene dificultades, puedan comprender la instrucción. Ahora, en el morfosintáctico está referido a la organización particular de los componentes de la oración. Muchas veces nosotros intentamos darle un grado de sofisticación a la oración, o sea, pretendemos que tenga ese perfil profesional, pero no logramos codificarla de tal manera que pueda ser comprensible. El uso de una coma en un lugar inadecuado, o la ausencia de la coma, o la ausencia de una tilde, entendiendo que hay palabras que tienen diferentes tipos de acentuación, puede hacer que la consigna sea ambigua y de difícil comprensión. Entonces aquí también hay que prestar bastante atención. En el nivel textual, entonces vemos que ya se piensa en la consigna como un texto, como un todo. Entonces, aunque es un texto corto, se debe tener en cuenta la coherencia, la semántica y la cohesión gramatical, que en muchas ocasiones en la consigna, por ser un texto corto, son temas que son desatendidos. Ahora bien, veamos que hay unos tipos de consignas. Entonces, se pueden clasificar según las operaciones mentales implicadas. Entonces, de acuerdo con esto, pueden ser simples, complejas o procesuales. Entonces, las simples son las que no requieren operaciones mentales tan complicadas. Entonces, por ejemplo, este que nos dan acá, haga una lista con los consumidores que aparecen en el dibujo. Simplemente es un trabajo de reproducir una información que en un lado aparece gráfica y en el otro lado pues debe aparecer por escrito. Son muy sencillas. Las complejas entonces implican operaciones mentales más complicadas. Entonces, por ejemplo, la operación mental de comparar una situación con otra. Y las procesuales, como su nombre lo indica, son las que indican proceso. Entonces, son esas instrucciones que se le brindan al estudiante que llevan unos pasos implicados. Ahora, según la modalidad de enunciación, pueden ser aseverativas, imperativas o interrogativas. Entonces, aquí nos dan el ejemplo. En las aseverativas, cada alumno hará un retrato de un compañero. Es algo muy sencillo que normalmente utilizamos en las aulas. Las imperativas ya son la de orden. Señale, construya, indique, son las que indican orden. Y las interrogativas, pues las instrucciones que están señaladas por una pregunta. ¿Cuál es el personaje principal del relato? Ahora, según el número de constituyentes pueden ser monádicas, diádicas y triádicas. Entonces, los constituyentes son la cantidad de acciones que nosotros le pedimos al estudiante que realice. Por ejemplo, en las monádicas se le pide solamente una acción. Ejemplo, ¿cuándo alcanzó el pueblo hebreo su mayor esplendor? En las diádicas y triádicas se complejizan porque se le piden al estudiante varias acciones en una sola instrucción. Entonces, por ejemplo, acá se le contextualiza al estudiante y luego se le hacen dos preguntas. En la quebrada de Humahuaca, la actividad económica principal es la agropecuaria. Se desarrolla en forma intensiva. ¿Qué diferencia existe entre intensiva y extensiva? Porque aquí se aplica la forma intensiva. Entonces vemos que ahí se hace compleja, tiene mayores elementos y se le pide al estudiante que realice más operaciones mentales. Veamos entonces cuáles son las características que debe tener una consigna académica. Entonces, una consigna debe tener un propósito, un contexto, una finalidad, una tarea concreta y un proceso cognitivo. Entonces,
de acuerdo con el propósito, vemos que el propósito está relacionado con una competencia específica, un contexto. Entonces el estudiante debe entender cuál es la situación que se le está planteando. Muchos autores han documentado el hecho de que muchas de las tareas que les pedimos a nuestros estudiantes carecen de un contexto y por este motivo la situación dada cuando ya sean profesionales. Eso implica tener una competencia. Debe tener una finalidad. El estudiante debe saber cuál será el resultado de la tarea asignada. Entendiendo que las consignas están asociadas con la secuencia didáctica, el estudiante debe comprender esa actividad, si es una actividad parcial, cómo le aporta al producto final, cuál será la finalidad. También debe tener una tarea concreta que está relacionada con la disciplina, entonces allí ya es donde brindamos la instrucción como tal de lo que esperamos que realice el estudiante. Y también debe tener un proceso cognitivo. El proceso cognitivo también está relacionado con el área de conocimiento, que puede ser analizar, comparar, calcular, etc. El proceso cognitivo se relaciona con la disciplina, entendiendo que no es lo mismo analizar en una ciencia exacta que analizar en ciencias humanas. Estas serían entonces las características que vamos a tener en cuenta cuando construyamos nuestras consignas. Ustedes pueden elegir de qué clase las hacen, simples, complejas, monádicas, triádicas, imperativas o aseverativas. Ustedes pueden elegir la manera en que las van a realizar. Pero les estamos ofreciendo este formato para que construyan sus consignas. Vamos a recordar que cada consigna va a corresponder directamente con los elementos de competencia que ustedes tienen planeados, es decir, con cada una de las actividades que ustedes proponen que hagan sus estudiantes para obtener un producto final. Entonces, aquí encontramos el formato, tenemos que le vamos a poner un número a la consigna. Vamos a escribir cuál es el propósito de esta consigna, el contexto, la finalidad, la tarea concreta y el proceso cognitivo. En estos espacios vamos a escribir brevemente cada una de estas características de la consigna que van a enunciar. Una vez tengamos esto, entonces vamos a redactar la consigna. Entonces aquí ya vamos a utilizar los conectores, ya vamos a tratar de darle la forma al texto instruccional para que pueda ser comprendido por nuestros estudiantes. Esto lo vamos a hacer con cada una de las consignas que vamos a redactar. Entonces aquí tendríamos la consigna número 2, aquí el espacio para cada una de las características de la consigna y aquí tendríamos el espacio para la redacción final de la consigna y así sucesivamente con todas las consignas que ustedes realicen.